Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la serie de ejercicios del curso de dinámica, este nuevo tema que es componentes rectangulares de la velocidad y aceleración. Recordad que todos los problemas los saco del libro de dinámica de Beer Johnson de la 9ª edición, y el problema que vamos a realizar es el problema 11.93, el cual nos muestra la siguiente gráfica, donde se ve una partícula P, y el pintado de rojo que sigue una trayectoria, es decir, una curva, y que nos dice que el movimiento de esa partícula se define mediante un vector posición r, el cual parte desde el origen de un sistema de coordenadas xy. Bien, y además nos dan de dato cuál es esa ecuación de r. Nos dicen que r va a ser igual a una constante a multiplicada por el coseno del tiempo más el tiempo por el seno del tiempo, vector unitario y, quiere decir que esto representa mi posición en x, más la constante nuevamente a multiplicada por un seno del tiempo menos t coseno del tiempo, vector unitario j. Quiere decir que esto representa mi posición en y. Bien, y como en ambos casos presenta la constante a, esta se puede sacar y de esta manera quedaría un poco más ordenado, ¿cierto? Bien. Y aparte de eso, bueno, ustedes mismos pueden comprobar si es que es correcta o no esta posición, es el vector posición, ya que aquí tenemos que la posición inicial de la partícula. Y quiere decir que esta posición es para un tiempo cero. Y ustedes pueden comprobar, ¿no?, poniendo 0 aquí. Entonces, el vector posición para el tiempo 0 va a ser igual. El coseno de 0 es 1. Mientras que el tiempo 0 ya multiplicado por todo va a dar 0. De esa manera quedaría un i. Mientras que aquí el seno de 0 es 0 y el tiempo 0 multiplicado por da igual cualquier cosa va a ser 0. Por lo tanto, no va a presentar posición en y. Sin embargo, aquí quedaría como un vector unitario i solo, que se multiplica por esta constante a. De esta manera, la posición de r con respecto al tiempo cuando es 0 va a ser igual a esto, el constante a, en posición y, quiere decir a lo largo del eje x. Por lo tanto, coincide con esto y podemos decir que es correcta su trayectoria. Bien, pero lo que nos van a pedir a continuación es hallar el vector aceleración, o sea, la segunda derivada de esta ecuación. Y para poder hallarla, primero necesitamos hallar la primera derivada, es decir, la velocidad. Entonces, el vector velocidad sabemos que es igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo. O sea, que como, bueno, aquí como la constante a, como ya lo he dicho, es una constante, esta se puede sacar y de esta manera quedaría la derivada de la posición en x, que va a ser igual al coseno del tiempo más el t seno del tiempo con respecto al tiempo. Todo esto, vector unitario y, recordemos que se hace referencia a la posición de x, más la derivada de la segunda parte, que sería el seno del tiempo, menos t coseno del tiempo, con respecto al tiempo, vector unitario j, para hacer hincapié de que esta es la posición con respecto a y. Listo. Pero aquí hay un problema, y es que en los ejercicios pasados, normal podríamos hacer con este valor, coseno de tiempo, pero aquí existe t seno de tiempo. Existen dos funciones, ¿cierto? ¿Y cómo es la derivada de dos funciones? ¿Cómo se puede hallar? Pues aquí tenemos una propiedad de la derivada, ¿cierto? Imaginemos que sean u y v funciones derivables, ¿no?, con respecto a del tiempo, ¿cierto? Entonces, la ley o la norma nos dice que la derivada de esa multiplicación, o sea, de la función u con respecto al tiempo, multiplicado por la función v con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de u con respecto al tiempo. Cada vez que vean una comilla de esta manera, significa la derivada de esa función con respecto al tiempo, ¿no?, multiplicada por la función v más la función v, la derivada de la función v con respecto al tiempo, multiplicada por la función u. Esta es la fórmula para hallar una multiplicación, la derivada de una multiplicación de funciones, ¿no? En este caso, yo he dicho que, por ejemplo, este tiempo t puede ser el u, y el seno de tiempo puede ser igual a un v. De esta manera, nosotros decimos que si u aquí me es igual al tiempo y el v va a ser mi seno de tiempo, por lo tanto, la derivada de esa multiplicación de funciones va a ser igual a la derivada del tiempo con respecto al tiempo multiplicada por v, que vendría a ser nuestro seno de tiempo, más la derivada del seno del tiempo multiplicado por el u, que vendría a ser el tiempo. Entonces, aquí la derivada del tiempo con respecto al tiempo es 1,
que se multiplica al seno de tiempo. Por lo tanto, quedaría seno de tiempo. Mientras que aquí la derivada del seno es el coseno, ¿cierto? El coseno del tiempo. Y aquí se multiplica por el tiempo también, que quedó aquí. Y de esa manera podemos decir que la derivada, ¿no?, de esta multiplicación, el tiempo por el seno del tiempo con respecto al tiempo, va a ser igual al seno del tiempo más el tiempo por el coseno del tiempo. Listo. Y de esa manera ya tendríamos la derivada de esto, ¿no? Y aquí también se puede notar que existe otro similar, ¿cierto? El tiempo multiplicado por el coseno de t. Y bueno, esto se lo puedo dejar a ustedes para que lo resuelvan, pero la respuesta va a ser la siguiente. Va a ser igual al coseno del tiempo menos el tiempo por el seno del tiempo. Listo. Y una vez que hemos hecho esto, ya ahora sí nos es más fácil calcular el vector velocidad. Ok, entonces la velocidad va a ser igual a, bueno, la derivada que habíamos visto aquí, la derivada de todo esto, en este caso la derivada del coseno es menos seno. Y la derivada de esto lo acabamos de hallar, que es esto. Quedaría de esta manera, ¿cierto? Mientras que por otro lado, para el vector unitario j, es decir, para el eje y, tenemos esto. La derivada del seno del tiempo va a ser igual al coseno. Menos, y aquí, bueno, esto también ya lo acabamos de obtener aquí. De esa manera se reemplaza. Y, bueno, resolviendo todo esto, les quedaría lo siguiente, que el vector velocidad va a ser igual a la constante a, que multiplica para el vector unitario y, tiempo por el coseno del tiempo, más para el vector unitario j, tiempo por el seno del tiempo. Listo, y ese sería nuestro vector velocidad. Pero lo que nosotros necesitamos es el vector aceleración, por lo tanto, necesitamos resolver una vez más esto. De esta manera, sabemos que la aceleración va a ser igual a la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. O sea, una vez más, el a sale porque es una constante y se hace la derivada de la velocidad en x, el tiempo coseno de tiempo, con respecto al tiempo, más la derivada de t seno de t, que representa nuestra velocidad en y, con respecto al tiempo, vector unitario j. Y bueno, estas derivadas nosotros ya las tenemos, ¿cierto? Las acabamos de resolver y por lo tanto sabemos cuáles son sus valores. Por lo tanto, simplemente hay que reemplazar y de esa manera nos quedaría que la aceleración va a ser igual a la constante a, que multiplica para la aceleración en x el coseno del tiempo menos t seno de t. Mientras que para la aceleración en y, el seno de t más t coseno del tiempo. Listo. Ya tenemos el vector aceleración y además adicional el vector posición, que era el dato del problema. Muy bien, y ahora sí podemos desarrollar la parte A y B del problema, ya que nos pide exactamente lo mismo para ambos casos, el cual es determinar los valores del tiempo para los cuales el vector posición y el vector aceleración son, en este caso la parte A del problema, nos indica que son perpendiculares, es decir, que si yo dibujo mi vector posición de esta manera, puedo dibujar la posición de aceleración de esta forma, pero la idea es que en ambos formen un ángulo de 90 grados. Entonces, la propiedad de los vectores nos dice que si el vector posición es perpendicular al vector aceleración, entonces su producto escalar tiene que ser igual a 0. ¿Y qué es el producto escalar? Pues básicamente, bueno, el vector posición lo podemos descomponer en dos componentes, ¿cierto? En componente en x y componente en y. La misma forma la aceleración también, una aceleración en x y una aceleración en y. Y su producto escalar me va a dar 0. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que multiplicar cada valor de x, ¿no?, y a su vez multiplicar cada valor en y después eso sumarlo. Es decir, los componentes de x se multiplican, es decir, la posición de x se multiplica con la aceleración de x. Y por otro lado, se suma con la multiplicación de los componentes de y, posición de y, multiplicado por la aceleración en y. Y todo esto me va a dar 0. Aquí los vectores unitarios y j se van a cancelar y de esta manera lo único que quedaría es una resultante. Listo. Entonces, nosotros sabemos que la posición para x es igual al coseno del tiempo más el tiempo por el seno del tiempo. La aceleración en x es coseno de tiempo menos t seno de tiempo. Se suma con la posición en y, que es seno de tiempo, menos t coseno de t, multiplicado con la aceleración de y, que es seno de t más t coseno de t. Y esto es igual a 0, ¿no? Todo esto, recordemos que la constante a, ya que está tanto en la posición como en la aceleración, se puede dejar de esta manera. Y como es una constante
que multiplicado va a dar 0, quiere decir que esto no nos va a interesar y por lo tanto se puede anular. Listo. Pero ahora yo les digo, aquí tenemos esto, esta multiplicación. ¿Les suena de algo este tipo de propiedad? Porque si yo digo que el coseno del tiempo representa, por ejemplo, un A y el t seno de t representa un B, aquí tenemos un coseno de t, ¿cierto? Que es esto, un A. Y aquí tenemos t seno de t, que representa también un B. Y aquí sería una resta y aquí una suma. Y esto se está multiplicando. Esto es una propiedad, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, quedaría de esta manera: el coseno del tiempo, que es a, al cuadrado, menos t seno de tiempo, que representa b, al cuadrado. Y aquí también ocurre lo mismo. Aquí también el seno es un a, y aquí el t coseno de t es un b. Por lo tanto, quedaría el seno de tiempo al cuadrado menos t coseno de tiempo al cuadrado. Y todo esto me va a dar 0. Entonces, lo podemos ordenar de esta manera: seno de t con coseno de t se suman, y esto sabemos que por propiedad va a dar 1, ¿cierto? Todo esto da 1. Y aquí, bueno, el tiempo al cuadrado, también esto, seno al cuadrado más el coseno al cuadrado. De esa manera, también esto da 1, y por lo tanto, si se multiplica, solamente quedaría 1 menos tiempo al cuadrado. Y todo esto tiene que ser igual a 0. De esa manera, ustedes pueden, ¿no?, descomponerlo de esta manera: 1 menos tiempo por 1 más tiempo va a ser igual a 0. Y de esta manera ustedes van a tener dos resultados: que el tiempo sea igual a menos 1 o que el tiempo sea un segundo. Pero sabemos que el tiempo no puede ser negativo, por lo tanto lo descartamos, y de esta manera concluimos que para un tiempo, un segundo, el vector posición y el vector aceleración van a ser perpendiculares. No necesariamente en esta dirección, simplemente que van a tener un ángulo, van a formar un ángulo de 90 grados. Listo, ya hemos terminado con la parte A del problema. Ahora pasemos a la parte B. Y aquí tenemos la parte de B del problema, la cual nos pide hallar esta vez el tiempo para el cual el vector posición y el vector aceleración son paralelos. No necesariamente en el mismo sentido, puede ser diferente, pero la idea es que sean, ¿no?, paralelos. Listo. Entonces, la propiedad de vectores nos dice que si el vector posición es paralelo al vector aceleración, el producto escalar de ambos tiene que ser igual a 0. Es lo mismo que en el caso de perpendicular, solo que aquí es producto vectorial. Pero ahora, ¿qué es un producto vectorial? Bueno, una vez más, lo dejamos de esta manera. Lo descomponemos tanto para x como para y, la posición y la aceleración. Y ahora vamos a multiplicar no por las componentes que presenten la misma vector unitario, sino ahora multiplicamos componentes que presenten diferente vector unitario. Aquí tenemos que multiplicar este vector x, presenta un vector unitario y. Este presenta un vector unitario j. Este presenta un vector unitario y este un j. Si estoy diciendo que se multiplican por vectores diferentes, y se tiene que multiplicar con j, no por y. Por lo tanto, sería r de x por a de y. Y se suma, ¿no?, con r de y j multiplicado con a de x y, porque presentan diferentes vectores unitarios. Listo. Todo esto va a ser igual a 0. Pero, como es producto vectorial, esto va a terminar, ¿no?, con vectores unitarios. ¿Y cuál sería? Pues para eso tenemos este circulito, el cual nos dice que, por ejemplo, y se multiplica con j, ¿cierto? Si y se multiplica con j, el resultado va a ser vector unitario k. Por lo tanto, esto sería un k. Mientras que aquí el r de j se multiplica con i. J con i. Esto está, ¿no?, en reversa. Quiere decir que aquí también esto va a ser un k, pero un negativo. Un k negativo. Listo. Y de esa manera, bueno, el hecho de tener un k negativo significa que, pues esto lo paso a, ¿no?, a negativo todo este resultado. De esa manera, bueno, una vez más, nosotros multiplicamos, tenemos la posición en x, la aceleración en y, y la posición en y multiplicado por la aceleración en x. Y recordamos que esto está en vector unitario más k, y esto está en vector unitario menos k. Y todo esto tiene que dar 0. Entonces, ustedes lo resuelven y quedaría de esta manera, ¿no? Ya he pasado aquí el negativo a todo esto. Y bueno, todo esto tiene que dar 0. Y aquí podemos ver que seno de tiempo, coseno de tiempo, y aquí un negativo, ¿cierto? Un negativo de seno de tiempo, coseno de tiempo. Por lo tanto, se anulan.
Luego, también tenemos esto, el tiempo cuadrado, seno de tiempo, coseno de tiempo, y aquí un negativo, tiempo cuadrado, seno de tiempo, coseno de tiempo. Por lo tanto, esto también se anula. Quedaría solamente esto. El tiempo, ¿no? Se quita y sería el seno cuadrado más el coseno cuadrado. Y acá también el tiempo, seno cuadrado más coseno al cuadrado. De esa manera todo esto va a dar 0. Pero nosotros sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, ¿cierto? Y aquí el seno cuadrado lo mismo, también va a dar 1. Por lo tanto, ese resultado va a ser tiempo más tiempo. Eso no me va a estar igual a 2 veces el tiempo y esto va a ser igual a 0. Y bueno, aquí como el único valor que podría tener el tiempo para que esto dé 0 es que el tiempo sea 0. Por lo tanto, ya concluimos que cuando el vector posición, ¿no?, y el vector aceleración son paralelos, es porque el tiempo es igual a 0. Listo. Y con eso hemos terminado el problema 11.93 y espero que les haya gustado, dejen su like, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.